Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro videoblog. Ya saben que yo soy Citlali y del otro lado está mi mejor amigo y super brother Juanma. ¿Qué ondita? Aquí listo para platicar, investigar y bueno, alguna otra cosa que surja en el camino. Pues sí, cada día es distinto y hoy nuestro programa va a ser un poco diferente. Y es que pasó algo en la escuela que nos bajó el ánimo, sobre todo a Juanma porque se trata de un compa que quiere mucho. Mucho. Son almas gemelas. Nos parecemos un chorro. Jugamos los mismos videojuegos, nos gusta el cine coreano, amamos las galletas de chocolate, odiamos las vísceras de pollo, nos encanta la salsa borracha y sí, somos almas gemelas. Ayer por la noche, cuando regresamos de la escuela, Juanma y yo nos desvelamos hablando y hablando del tema. Y decidimos que como es tan importante, no solo para nosotros, sino para el mundo, hoy vamos a compartirlo con ustedes. Sí, y queremos saber más, investigar y de ser posible leerlos y escuchar sus comentarios. Esto es algo que nos importa a todos y necesita hablarse. Así es. El hecho es que este compa es un amigo del salón y ayer lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Tuvo que ser hospitalizado y tiene fracturas. Lo más doloroso es que dicen que fueron sus primos y su tío, y todo porque les contó que es gay. Sí, esas cosas pasan, siguen pasando, y más de lo que podemos pensar. Dentro de las propias familias, en las escuelas, en las calles, en las instituciones, en los medios de comunicación. Se llama homofobia y está en todas partes. La homofobia está normalizada, lo que significa que es tan común entre la gente que ni siquiera nos damos cuenta. Y aparecen muchas frases, en chistes, en burlas, en programas de televisión, en publicidad y muchas veces, ojo, dentro de nosotros mismos, en forma de prejuicios. Espera, Juana, vamos muy rápido. Antes de seguir, déjame decir que sin lugar a dudas, este es un caso para los investigadores rápidos y animosos. Hablaste de prejuicio. Entiendo bien, pero considerando el tema de hoy, creo que vale la pena profundizar en el término. ¡Agatha! Hola Citlali. Hola Juanma. Hola. Según mi base de datos, el psicólogo estadounidense Gordon Allport definió el prejuicio como las etiquetas que pone el ser humano de manera negativa, basándose en una forma de pensar adoptada desde la infancia. Esta forma de pensar surge de la necesidad que tiene el ser humano de tomar decisiones firmes, concretas y rápidas, a partir de información generalizada. El prejuicio es entonces un juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma sin conocimiento ni motivo. Generalmente negativo, pero no siempre es así. Parece inevitable que todos hagamos prejuicios de lo que vemos. En cuanto a alguien se nos para enfrente, asumimos cosas de acuerdo a la ropa, el cuerpo, la edad, el color de piel, la actitud, la postura, etc. Puede que no siempre sea tan malo, pero de que ponemos a las personas en clasificaciones, las ponemos. Como si los metiéramos en una caja. Allport agrega que el prejuicio funciona a partir de valoraciones basadas en costumbres, tradiciones, mitos y otros aprendizajes que se adquieren durante el proceso para conformar la identidad y surge con el objetivo de elegir o descartar personas o situaciones determinadas. O sea que mientras voy construyendo mi personalidad y aprendo lo que me enseñan, divido al mundo en cajas. En cada caja voy poniendo lo que creo o me enseñaron a creer, lo que es bueno y malo, agradable y desagradable, interesante y aburrido, blanco y negro, hombre y mujer. Y decido en qué caja quiero estar. Bueno, no siempre se puede decidir. Yo no decido qué color de piel tengo, en qué condiciones vivo o cuál es mi orientación sexual. Cierto, uno no elige por quién siente atracción sexual, pero sí puede hacer conciencia de sus prejuicios. Ahora, los prejuicios no son la única causa de la homofobia. Agatha, ¿nos podrías ayudar con la definición de homofobia? Con gusto. Homofobia, rechazo, discriminación, invisibilización y otras formas de violencia que parten de una estructura que reproduce patrones, prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las personas con orientación homosexual o que son percibidas como tal. Agrego, su uso se ha extendido al rechazo de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Esto puede contribuir
a invisibilizar las distintas formas de violencias que viven lesbianas, personas trans, bisexuales e intersexuales. Claro, por eso es importante distinguir otras formas de discriminación: lesbofobia, bifobia, transfobia e intersexfobia. Todas formas de violencia generalizada que rechazan a un grupo determinado de personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Citlali, mis circuitos arrojan una palabra relacionada con lo que acabo de decir: estereotipo. Un estereotipo es una imagen mental muy simplificada acerca de un grupo de gente con ciertas características. Son los prejuicios, creencias y opiniones preconcebidas impuestas por el medio social y cultural, las que van creando estereotipos que se aplican de forma general a todas las personas que se considera pertenecen a un grupo determinado. Algo así como lo que Citla llamó cajas. Tendemos a meter en cajas a las personas de acuerdo a lo que creemos de ellas, pero no entendemos que todos podemos estar en varias cajas a la vez, porque somos más que una sola cosa, más que nuestra orientación sexual. Nuestra identidad no tiene que estar determinada por etiquetas, y tampoco, por supuesto, la identidad de los demás. Sin embargo, Juanma, ya quedamos que todos pensamos en cajas y la sociedad nos etiqueta. Hemos tenido que reapropiarnos de esas cajas y etiquetas para denunciar la violencia y unir fuerzas en contra de las fobias. Por eso surge la denominada comunidad LGBTTIQ+, un grupo en donde intenta incluirse a toda la diversidad sexogenérica que no se reconoce dentro de las normas del heteropatriarcado. Ágata, ¿cómo se define el heteropatriarcado? Heteropatriarcado, concepción abstracta para referirse a un sistema sociopolítico en el que el hombre y la heterosexualidad tienen supremacía sobre otros géneros y otras orientaciones sexuales. Dentro de este sistema podemos identificar dos normas relacionadas con el género: la heteronormatividad y la cisnormatividad. Heteronormatividad: expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son o deben ser heterosexuales y que esta condición es la única natural, normal o aceptable. Cisnormatividad: expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son cisgénero, es decir, que su identidad de género es o debe ser igual que el sexo asignado al nacer. O sea, que todo radica en las ideas de que en el mundo lo válido y legítimo es ser heterosexual o cisgénero. Y por eso nuestro amigo fue golpeado por sus familiares. Así que no solo son los prejuicios, la heteronormatividad genera desprecio, miedo, aversión, violencia y discriminación. ¿Qué ejemplos tenemos de estas cosas? Uy, Juanma, ya lo decíamos antes, todo puede empezar con chistes, bromas, exclusión, rechazo, bullying, segregación laboral, falta de oportunidades, insultos, golpes y bueno, lo que te imagines. En una palabra, discriminación. Discriminación: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Ok. La heteronormatividad es una creencia generalizada y reproducida históricamente, pero ¿de dónde salió? Puedo agregar que la heteronormatividad describe un sistema dicotómico de categorización que vincula directamente el comportamiento social y la identidad propia con los genitales del individuo, lo que significa que existen conceptos estrictamente definidos de masculinidad y feminidad y comportamientos esperados tanto de hombres como de mujeres. Es lo que se denomina asignación binaria. En otras palabras, desde el nacimiento, mis órganos genitales y características sexuales definen mi género. Lo heteronormal espera que a lo largo de la vida siempre me reconozca e identifique con ese género. En mi caso, mujer. Además, esas características sexuales solo se enmarcan en dos posibilidades, cosa que no es cierta. ¿Qué pasa con las personas que no se identifican con esta asignación binaria? Se quedan fuera de la caja. Como Eva y Santiago, un par de amigos que no se sienten cómodos con el género que les adjudicaron de niños y buscan su propia identidad. Eva mediante la ropa y Santiago a través de un tratamiento hormonal. Citla, Juanma, esto puede servir. Identidad de género, vivencia individual del género, tal como cada persona la siente
y que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Expresión de género, manifestación del género, que puede incluir vestimenta, modo de hablar, modales, etc. Falta un concepto importante: orientación sexual. Orientación sexual, capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva. Ok, gracias, Agatha. Resumiendo, vivimos en un sistema que privilegia ciertas características relacionadas con el género, tanto de identidad como de expresión, y todo lo que se queda fuera de esa caja es discriminado. O sea, la cancha está inclinada hacia un lado. Es momento de consultar a un especialista. ¿Por qué existe confusión entre los conceptos de identidad, expresión y orientación sexual? Las mujeres suelen relacionarse de manera más directa con lo femenino y los hombres con lo masculino. Esto no significa que un hombre sea 100% masculino y deje de lado lo femenino, solo que en este tipo de sociedades, las patriarcales, solemos ver la vida así en términos binarios. Y las personas no binarias y las personas de género fluido dan cuenta en términos identitarios que lo femenino y lo masculino se puede incorporar de maneras más amplias, más fluidas, más diversas en los seres humanos. Pero tanto las mujeres como los hombres, como las personas no binarias de género fluido y personas queer, nos relacionamos todas estas personas con lo femenino y con lo masculino de determinadas maneras. A esto se le denomina identidad de género, que la orientación sexual o la dirección del deseo erótico tiene que ver con las personas de las que nos enamoramos. Entonces, y con las que nos gusta tener prácticas sexuales también, y prácticas afectivas. Y ya decía antes de esta intervención que hay entonces una linealidad entre estas tres nociones. Es decir, todos los seres humanos nos identificamos de varias maneras con el sexo, el género y con la orientación sexual. Y entonces, bueno, hay personas que sí permanecen en esta linealidad que impone la heteronormatividad, pero habemos otras personas que no lo hacemos en alguno de estos tres registros. ¿Qué pasa cuando una persona no está cómoda con alguna de estas concepciones? Cuando una persona no está cómoda con estas acepciones que difunde la heteronormatividad, la pasa muy mal en términos concretos. Pero además yo mencionaba hace unos minutos que estos marcos de comprensión de la heteronormatividad suelen ser punitivos. ¿Qué podemos hacer como sociedad para que esta incomodidad no ocurra? Creo que sería muchísimo más benéfico si partimos de que la humanidad es equivalente, ya decía, a diversidad. En ese sentido, creo que sociedades más abiertas, más inclusivas, que valoren la diversidad que forma parte de todas las personas, sería muchísimo más productivo que quedarnos en estos cánones tan rígidos, tan cuadrados, tan acotados. Y esa normalización de prejuicios, estereotipos, discriminación y violencia es lo que ha empujado a las personas a reunirse en lo que solemos llamar comunidad LGBTTIQ+, ¿no? Así es. Preguntémosle a nuestro especialista sobre esto. ¿Cuándo y cómo nació esta comunidad? En Estados Unidos, en un bar que todavía existe hoy en día, que se llama The Stonewall Inn, es un bar que está en la ciudad de Nueva York. Sucedió algo en 1969. Varias personas se congregaban en este bar. Y como ya mencionaba, la policía solía ir y les reprimía. Cerraba el bar, les sacaba, les llevaba a los paros, etc. Bueno, fastidiadas y fastidiados de este tipo de prácticas discriminatorias, estas personas deciden, entonces, después de esta revuelta, manifestarse en el espacio público. Y de allí surge la noción de orgullo gay. Estas personas dicen, bueno, estamos orgullosas y orgullosos de no ser hetero y no somos minorías, somos más de 5, cuéntenos, y además nos vamos a hacer visibles en el espacio público para decir, aquí estamos resistiendo la represión. Y es ahí, a partir de esta revuelta, donde inicia el movimiento del orgullo LGBTI+. Primero inicia como el movimiento del orgullo gay, luego ya se extiende este acrónimo y se incluyen las letras que ya mencionaba para emancipar la diversidad sexual. ¿Por qué ocurre la discriminación hacia la comunidad LGBTTIQ+? Me parece que tiene que ver con personas que están en contra de los derechos humanos.
incluso personas que están en contra con la legislación que tenemos en el país. Incluso el primer artículo de la Constitución Política Mexicana indica que este es un país diverso, pluriétnico, multicultural, y que está prohibida la discriminación por cuestión de sexo, orientación sexual, género. ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación en las personas que pertenecen a esta comunidad? En países como México, a pesar de que, insisto, la homosexualidad nunca ha sido un delito, a pesar de que tenemos tantas legislaciones que, por ejemplo, en 24 estados del país aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo, en algunos incluye la adopción, como en la Ciudad de México, pero a pesar de ello, la cultura, dado que es una cultura heterocentrada, patriarcal, masculina, está en contra de la diversidad sexual, y esto puede generar desde episodios de ansiedad, de depresión para las personas LGBTI+, hasta llevarles a la muerte. Estamos ante un escenario sumamente catastrófico para las personas LGBTI+. ¿Qué se ha logrado en materia de derechos y qué falta por hacer? Entonces, un logro muy importante del movimiento LGBTI+ es el matrimonio igualitario. Todavía no existe no es legal, en todo el país, pero sí en 24 estados, y cada vez se va avanzando de manera constante en ello. Otro logro muy importante sería la posibilidad de adopción para las parejas del mismo sexo que se han unido bajo la figura civil del matrimonio. Otro logro muy importante tiene que ver con el reconocimiento a las personas trans. Desde el 2008 en la Ciudad de México existe la Ley de Identidad de Género, que es una ley que permite que las personas trans puedan cambiar sus documentos oficiales, es decir, las personas que transitan de sexo o de género. ¿Qué podemos hacer las y los jóvenes para generar espacios seguros para todas y todos? Entonces yo veo mucha esperanza en la juventud. Creo que podemos fomentar a través de la educación juventudes más incluyentes, juventudes que abracen la diversidad, que vean que la diversidad forma parte de todos los seres humanos, y generar entre jóvenes espacios seguros para las personas LGBTI+. Creo que la juventud nos está mostrando muchísimo. Hay personas que se asumen no binarias que son mayoritariamente jóvenes, es decir, creo que la juventud ha dado cuenta de que es muy valiente, de que está en contra de los roles y estereotipos de género, y que se están permitiendo experimentar el género y la sexualidad de manera más amplia y más fluida y muchísimo más diversa. Creo que hay que fomentar eso, actitudes más incluyentes. Entonces, a pesar de que cada grupo de la comunidad LGBTTIQ+ vive opresiones distintas, está unido por una cosa terrible: la discriminación. Se trata de reconocer los puntos en común de todas las desigualdades que son resultado del sistema en que vivimos. Disculpen la intromisión, pero mis sensores detectaron otro concepto relacionado con lo que Citlali mencionó: la interseccionalidad. ¿Qué es eso? La interseccionalidad es una herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales, como el género, la etnia y la clase social. Lo entiendo perfecto. Es cuando coinciden ciertas categorías que nosotros llamamos cajas, provocando varios niveles de discriminación o violencia. Por ejemplo, el racismo, el sexismo o la xenofobia no ocurren de manera independiente, y las personas pueden sufrirlas junto con homofobia, bifobia o lesbofobia. El término fue introducido por la jurista afrodescendiente Kimberly Crenshaw en 1989 y permite ver la interacción o intersección de los distintos sistemas de opresión y sus consecuencias. Me queda claro. Las formas de exclusión están interrelacionadas, creando un sistema de opresión en donde se interconectan múltiples formas de discriminación. Gracias, Agatha. Buen paréntesis. Adiós otra vez. Ay, Citlali. Por eso hay personas que sufren por su color de piel, su estrato social y su orientación sexual, y todo al mismo tiempo. Lo sé, y si hay niveles de discriminación, también hay niveles de privilegios. Ser hombre, blanco, heterosexual, entre otras cajas, parece ponerte por encima de todos. Pues tenemos que hacer algo. ¿Qué? Emprender estrategias para combatir la discriminación y crear espacios más seguros para las personas de toda la comunidad. Enumeremos cosas que podamos hacer contra la discriminación de las personas LGBTTIQ+.
1. No hacer suposiciones ni asumir la orientación sexual o identidad de género de las personas. 2. Evitar bromas o insinuaciones contra las personas LGBTIQ+. 3. Mostrarse en contra de cualquier tipo de fobia, insulto o agresión contra la comunidad. 4. Apoyar a cualquier persona que decida o no salir del closet. 5. Hablar y respetar el lenguaje inclusivo y neutro y defender el derecho de una persona LGBTIQ+ a negarse a responder cualquier pregunta. 6. Reconocer y no reproducir los prejuicios personales e institucionales contra la comunidad. 7. Apoyar visiblemente a toda persona LGBTIQ+ y sus derechos para prevenir el hostigamiento y la discriminación. Si en la escuela eres testigo de hostigamiento o agresión, presentar una queja por escrito a la autoridad. 8. Fomentar las campañas de la comunidad y la protección de derechos de hombres gays, mujeres lesbianas, personas bisexuales, trans, intersexuales, queer y otras. Asistir a los eventos, leer y aprender, debatir sobre temas LGBTIQ+ y sus derechos. Es muy importante informarse. 9. No ser cómplice de la discriminación. Trato hecho. Aunque quizá lo más importante desde una perspectiva heterosexual es reconocer nuestro privilegio. Nosotros no sufrimos por nada que tenga que ver con nuestra orientación sexual. De hecho, podemos gritarla a los 4 vientos. Nadie se impacta, nadie nos juzga, nadie nos violenta por eso. Si, por ejemplo, uno de nosotros en este programa fuera bisexual, tendría derecho a decirlo o no si él o ella así lo prefiere. Cierto. Ahora vamos a nuestros rápidos y certeros... ¡Consejos Ninja! Consejo ninja número 1. Identifica tus prejuicios sexuales y de género. Aunque es normal que uno etiquete a las personas cuando las conoce, es importante tomar conciencia de por qué lo hace. No metas a nadie en cajas y estereotipos. Todas las personas somos distintas y merecemos respeto y trato digno. ¡Ya! Consejo ninja número 2. Detecta tu homofobia interiorizada o aprendida, o cualquier fobia contra las personas LGBTIQ+. Sentir rechazo o aversión por las personas por su orientación sexual o su identidad o expresión de género es algo que tenemos que superar. Como sociedad necesitamos entender que toda expresión de odio genera formas de violencia que urge erradicar. ¡Ya! Consejo ninja número 3. Reconoce tus privilegios. Si eres heterosexual, tienes privilegios. Como dijimos antes, la cancha está inclinada y tenemos que ser capaces de reconocer los distintos tipos de opresión, discriminación, invisibilización y violencia que vive el colectivo. En la medida que se reconozcan esos privilegios, será más fácil asumir posturas y negarse a reproducir todo tipo de violencia. ¡Ya! Consejo ninja número 4. Hazte responsable de tus acciones. Si leemos, escuchamos y estudiamos más sobre el tema, podemos ser capaces de entender cómo funciona. Y así dejar de decir frases, hacer chistes y normalizar la violencia contra las personas LGBTIQ+. Consejo ninja número 5. Apoya la creación de espacios seguros para las personas LGBTIQ+. Somos muchos los que ya no queremos que lo que le pasó a nuestro amigo se repita. Tenemos que modificar nuestras acciones para erradicar la discriminación y la violencia. Juntos, unidos, resignificando las etiquetas, podemos tratar de hacer algo. Nosotros, las y los jóvenes, somos la enorme opción para cambiar el sistema. ¡Involúcrate! Oye, Juanma, ¿y si vamos al hospital a visitar a tu brother? Vamos, espero que ya esté mejor. Gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Nos vemos en el próximo programa. Si no lo pudieron ver completo, o quieren verlo de nuevo, o quieren consultarlo porque les pareció tan importante como a nosotros, revisen nuestro canal en YouTube y síganos en nuestras redes sociales. Yo soy Citlali y él es Juana Mercury. Y yo, Ágata. Nosotros somos los investigadores rápidos y animosos.